Entonces, tenemos aquí problemas en donde vamos a hacer la resolución de triángulos rectángulos. ¿Por qué decimos que tenemos un triángulo rectángulo? Por la forma en como tenemos dado aquí la figura. De acuerdo, al parecer esto es una escalera, esto de aquí es un muro, aquí hay un ángulo recto. Entonces queremos encontrar el valor, cuánto mide el muro, la altura a la que está la escalera recargada sobre el muro. Vamos a ponerle que eso es X. Como tenemos aquí un triángulo rectángulo, vamos a poder usar lo que se conoce como el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que si tengo un triángulo rectángulo, C es una hipotenusa, A y B son catetos, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Esta X que representa, esta X representa un cateto. Entonces, X cuadrada sería igual a ¿quién? Sería igual a la hipotenusa al cuadrado menos 2.5 al cuadrado. X sería la raíz de ¿quién? 7 por 7 son 49 y 2.5 al cuadrado sería 49 menos 6.25. Hacemos la resta, 49 menos 6.25, me quedaría que es 42.75. Sacamos la raíz de 42.75 y nos queda que es 6.53 metros. Lo podemos redondear y quedaría 6.5 metros la altura a la que está recargada la escalera sobre del muro. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio tenemos que nos piden encontrar el valor de X. ¿Qué podemos hacer aquí? Es un pedazo de curva. Está trazado que de aquí a acá mide 5. Esto podría ser la mitad porque parece que es una altura. Entonces sería X sobre 2 y hay un ángulo de 18 grados. El ángulo de 18 grados al parecer es... no sé quién sea, si es el de aquí. Parece que sí. Entonces podemos usar lo siguiente. Vamos a traslapar a esto de la siguiente manera. Que tengamos aquí que esto mide 5, esto mide 18 grados y esto sería la mitad, X sobre 2. Podemos calcular a X usando ¿qué cosa? Usaremos razones trigonométricas. A ver, con respecto al ángulo que tendríamos, con respecto al ángulo tenemos que este es su cateto opuesto, este es su cateto adyacente. Entonces la tangente de 18 grados sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Me quedaría que la tangente de 18 es igual a X. Le ponemos al 5 un 1 abajo, hacemos la regla del sándwich. X por 1 es X, 2 por 5, 10. Entonces me queda que la tangente de 18 es igual a X sobre 10. Entonces despejamos a X, el 10 está dividiendo, pasa multiplicando. Será 10 veces la tangente de ¿quién? De 18. Usamos nuestra calculadora para sacar la tangente de 18 y me queda que X sería 10 por ¿quién? Punto 3249, que es la tangente de 18. Me queda entonces que eso vale 32.49 centímetros. Ese sería el valor entonces de lo que tenemos por aquí. Bueno, dirán, pues no me calculaste la mitad. Sí, pero X sobre 2 representa nada más este pedacito, pero la X representa toda la longitud y la ecuación nos permite determinar toda esa longitud. Vamos con más ejercicios. Bien, ahora tenemos aquí, parece un faro y un barco que está a la vista del faro. ¿Qué podemos hacer aquí para resolver este ejercicio, este problema? Bueno, nos piden calcular la distancia X, o sea, la distancia desde la base del faro hasta donde está el barco. Tenemos un ángulo que dice que son 23 grados 30 minutos. Hay que recordar que en un grado hay 60 minutos.
Entonces 30 minutos sería que un grado tiene 60 minutos y me queda que es 0.5 grados. Entonces esto es 23.5 grados. Muy bien. Entonces con esto tenemos que esto mide 150 a la altura del faro, o esta altura que tenemos acá, que sería la misma altura que tendríamos por acá, 150 metros. Esta X que tenemos aquí en la base sería la misma X que tenemos por aquí arriba, porque son paralelas. Y como quiero calcular X, puedo ocupar el ángulo que tengo aquí. Si sacamos la tangente, recordemos que la tangente de cualquier ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces la tangente de 23.5 grados se puede ver como cateto opuesto 150 entre X, y de aquí despejaríamos a X. Primero la X está dividiendo, pasa multiplicando. La tangente está multiplicando, ¿cómo pasaría? Dividiendo. Bueno, la tangente aquí multiplica a X, que es lo que quiero conocer. Entonces, tangente de 23.5, me quedó que esto es 150 entre punto 4348. Entonces 150 entre punto 4348, que es la tangente de 23.5, me queda que la X mide 344.98 metros, o más o menos 345, ya redondeándolo al próximo entero. Se puede quedar en las dos cifras dependiendo la indicación que les den para contestar en el examen. De ahí entonces ahora ya calculamos la X, la distancia desde la base del faro hasta el barco, nos quedó 345 metros. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos un rectángulo, X y Y son ángulos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer para calcularlos? Como es un rectángulo, entonces vamos a decir que también por acá abajo, ese no se ve, perdón. Por aquí abajo mide 29.2 metros. Aquí 21.9. Si sacamos la tangente del ángulo X, sería el cateto opuesto entre ¿quién? El cateto adyacente. Vamos a dividir allí 21.9 entre 29.2. Me queda 0.75. La tangente de X es 0.75. Vamos a calcular a X aplicando la tangente de la menos 1 o al arco tangente de la menos 1 de 0.75. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría que el ángulo X es igual a 36.86 grados. Si lo redondeo a una décima, 36.9 grados. ¿De acuerdo? Ahora, si nos fijamos ahí en el dibujo, como eso es un rectángulo, este ángulo ya mide 90 grados y el ángulo X nos quedó que es 36.9. Entonces el ángulo Y, ¿cuánto tendrá que medir? Bueno, recordemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe ser igual a 180. Entonces el ángulo X más el ángulo Y más el ángulo recto, que es 90, debe ser igual a 180. Ya tenemos que X vale 36.9, sustituimos y ya podemos despejar entonces para el ángulo Y. Me queda entonces que el ángulo Y es 180 menos 36.9 menos 90. ¿De acuerdo? 180 menos 90, pues 90 menos 36.9. A ver cuánto me quedaría. 90 menos 36.9, me queda que esto es 53.1 grados. Y ya calculamos entonces el valor del ángulo Y y el valor de ¿quién más? Del ángulo X. Y con esto pues terminamos esta parte de la guía de matemáticas 5 del Instituto Potosino Maristas Preparatoria para triángulos rectángulos. Si hay dudas, escríbeme o dejar un comentario.